La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con los periodistas Marcos Arana y Pablo Latapí. Me da mucho gusto dar la bienvenida ahora a Cara a Cara, este programa de análisis, de diálogo aquí en Zona 3, programa, espacio. Yo soy Pablo Latapí, su servidor, y espacio que comparto con mi buen amigo Marcos Arana. Marcos, ¿cómo estás? Buenos días. Pues fíjate, Pablo, buenos días, que me da mucho gusto que haya una de cal por las muchas de arena que ha habido en el Congreso del Estado de Jalisco, y el palero de cal es Jaime Prieto. Pero no estás viendo muy palero tú, Marcos. Sí, sí. No, vamos a analizar, vamos a entrar como entramos aquí. Palero de cal para que, hombre, la ley de atención a víctimas, caramba, nos retoma la atención del Congreso hacia la legislación, no hacia la administración. Pero Marcos, la pregunta siempre que nos vamos a hacer, ¿va a funcionar esta ley? ¿Va a operar? ¿Realmente va a atender a las víctimas? Yo hubiera pensado que en un Estado de Derecho hay ya una atención a las víctimas, o sea que no nada más estás detrás de los victimarios. Pero en fin, de esto vamos a estar platicando el día de hoy y de mucho más. Que lo diga Jaime, ¿verdad? Y por eso nos da muchísimo gusto recibir como invitado especial esta mañana al diputado Jaime Prieto. Jaime, bienvenido, muy buenos días. Gracias, Pablo, es un honor estar con ustedes en este programa. Marcos, igualmente, un conocido de muchos años y que varias entrevistas hemos tenido, y quiero decirlo al aire, una de las mejores entrevistas que he tenido ha sido precisamente con Marcos, y eso fue la otra ocasión que fui diputado, temas muy importantes, pero fue creo que una entrevista que me gustó muchísimo, porque es un gran entrevistador. Y bueno, ahora contigo también, Pablo, excelente. Creo que vamos aprovechando este programa al máximo, sobre todo para que sea de beneficio a quien nos escucha. Ahora, te asociamos a ti como con la ley de atención a víctimas, o sea, como si fueras tú el mentor, el padre, el promotor. Pasaron muchas cosas en el camino, ¿no? Desde aquella primera presentación de una iniciativa para la ley, todas las críticas que se hicieron por haber copiado fragmentos, textos de páginas de internet en esta ley, hasta llegar a lo que se aprobó el 25-26 de febrero. No, habrá que dejar establecido que de la que me acusaron que se había copiado no fue de esta, fue de la penalización de la desaparición forzada. Uh-huh. O sea, la desaparición forzada es un delito que ya se penaliza en Jalisco. Presenté la iniciativa el año pasado y la aprobamos en septiembre, y entró en vigor el 16 de octubre porque el gobernador la publicó el 15 de octubre. Pero esa es la penalización de la desaparición forzada. Es otra iniciativa. Y no fue tanto como eso. La iniciativa no la puedes copiar de ninguna parte, y ahí está el decreto. Lo que se me acusaba en ese momento es que se tomaron datos que son datos públicos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que habla del caso Rosendo Radilla, y pues ahí no le puedes tú cambiar. El caso Rosendo Radilla, que fue un caso de la Corte Interamericana, de alguien de Guerrero, de autoridad Guerrero, que se fue a la Corte Interamericana porque sus familiares, porque él desapareció. Y entonces en ese momento se catalogó como desaparición forzada de acuerdo con la Corte, y se condenó a nuestro país a legislar en el tema de desaparición. A nivel federal no hemos legislado en este tema, solo habemos 11 estados que lo hemos hecho, entre ellos Jalisco. Entonces se tomaron los datos del proceso que siguió Rosendo Radilla, que está en la Corte, que están en algunas páginas, están en Wikipedia, claro, pero son datos públicos, son datos de todos. Entonces no puedes tú inventar ese tipo de datos, pues tienes que sacarlo. Entonces alguien ahí con la intención de denostar algún medio, muy en lo especial, sacó ese tema, y bueno, ya cuando te etiquetan de algo, pero eso no me preocupó, porque siguió el trabajo legislativo. Ahí está, Jalisco es uno de los estados que tiene... Esa ley se aprobó. Y por ejemplo, y escuchaba hace un momento, digo, nada más para acotar al abogado José Antonio Pérez Juárez, nuestro analista en temas jurídicos. Digo, es abogado que conozco y que sobre todo, pero ahí las precisiones. Lo que decía sobre la detención ilegal, o sea, o el proceso de detención, precisamente esta desaparición forzada obliga a los policías a presentar de inmediato al detenido ante la autoridad para que no se les vaya a acusar precisamente de este tipo de privación de la libertad, que es la desaparición forzada. Por eso deben dar cuenta inmediata
a la autoridad que esté más cercana de la detención de un ciudadano. Si no, si pasa más del El tiempo... policía es acusado de detención, pero entonces, ¿y liberas al... de desaparición forzada. Pero ¿y liberas al delincuente? Y no, el proceso contra el delincuente sigue, pero entonces debe seguir otro proceso contra el policía, porque es un servidor público que retuvo a un particular más del tiempo, lo privó de la libertad, más del tiempo necesario. Bueno, pero eso fue... Pero es otra cosa. Exacto, Esa pero fue, bueno que es la aclaración, y además para eso son los micrófonos. Y esto de la ley que decía... De cara a cara. Ahora, de aquella iniciativa, de la primera iniciativa que tú presentaste de la ley de atención a víctimas, a lo que finalmente se aprobó, y con todas las grillas que hubo en el Sí, eso es una iniciativa que se presentó y que se elaboró, y no de copiar, sí se tomó los lineamientos que nos establece la Ley General de Víctimas, que es la que está vigente a nivel federal desde el 3 de mayo pasado, que se publicó en el Diario Oficial, y tomamos los lineamientos, pero que en la elaboración de esta ley, y además no pudimos copiar de otros estados, porque Jalisco, los únicos que han legislado en este tema, que hicieron propuestas, fue Morelos, Nuevo León y Veracruz, y Jalisco difiere mucho en el fondo de aquellas otras, porque aquí se le dio a la de Jalisco. Copias lo bueno, ¿no? No, pero no puedes copiarlo, porque precisamente ese fue el tema del conflicto. De conflicto puntualmente con Hernán Cortés y con Clemente Castañeda. Que tuvimos en el camino. Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano. Presentamos esta ley, la presenté en agosto. Esta iniciativa la presenté el 6 de agosto. El 22 de agosto, el Pleno la turna comisiones. Al momento en que se turna comisiones, pero ya para antes, cuando la presenté, la firmé junto con los diputados, mis compañeros diputados del PRI y el del Verde Ecologista. Inclusive hicimos la presentación en el edificio del PRI, en una rueda de prensa, en el mes de julio, a finales de julio. Y la firmamos 18 diputados, 17 del PRI y 1 del Verde. Cuando la presento en pleno y que la turnan a comisiones, a las comisiones de justicia, derechos humanos y puntos constitucionales, entonces se adhieren 12 diputados entre de Acción Nacional y uno que ya se había declarado independiente, y los 2 del PRD. Se adhieren y me permiten suscribir la iniciativa. Entonces fue una iniciativa que de inicio suscribimos 30 diputados, acepté la adhesión de ellos y fueron 30 diputados. Quienes no la quisieron suscribir, inclusive los invité, los diputados del Movimiento Ciudadano y 4 de Acción Nacional. No quisieron suscribir, pero 30 de 39 lo hicimos. Siguió el proceso. La Comisión de Justicia, que fue una de las que se turnó, acuerda realizar una serie de foros de consulta y me comisiona una buena cantidad de foros, 24 foros, entre foros de consulta abierta, otros temáticos, por ejemplo el de víctimas de desaparición de personas, víctimas del transporte, víctimas del olvido, que son los adultos mayores, víctimas de violencia de género, de bullying. O sea, se hicieron esos foros especializados, pero también se consultaron especialistas, a colegios de abogados, a grupos defensores de derechos humanos y sobre todo de víctimas. Estuvimos con todo el mundo, fueron 24 foros, y los números que te da este proceso son, aparte de ello, un poco más de 500 propuestas a la iniciativa, y aparte de esto, cerca de 10,000 personas que registraron su participación en estos foros. Pero, y la iniciativa que llega al final, ya para ser votada en el Pleno,